Amén y amén y amén para el Señor. Dios te bendiga, hermano Ramón. Que Dios os bendiga a cada uno de los que estáis ahí conectados. Deseo que el amor del Padre, el abrazo del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros. Deseo que Dios bendiga vuestros hogares, vuestras casas, que todo lo que hagáis, que todo lo que digáis, que todo lo que emprendáis sea bendecido por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a mi hermano Ramón, responsable. Que Dios te bendiga, Ramón. Gracias por acordarte de mí. Aleluya. Siendo yo un siervo insignificante, ¿verdad? Que Dios te bendiga, Ramón. Doy gracias a Dios por tenerte entre nosotros en estos tiempos tan difíciles. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, yo tengo una palabrita, hermanos, una palabra de Dios para todos nosotros. Esta palabra ha nacido, amén, pues viendo todo lo que estamos viviendo, gloria al nombre del Señor, y viendo cómo la gente nos llama, ¿verdad? Diciéndonos que tiene el miedo, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y quiero predicarte de esto, del miedo. Que no podemos darle lugar al miedo, gloria al nombre del Señor. Y para eso quisiera contarte una pequeña historia de Job. Amén. Que dice la Biblia, queridos hermanos, que hubo un hombre en la tierra de Ur, que era recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Y dice la Biblia, queridos hermanos, que tenía 7 hijos y 3 hijas, que su patrimonio era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 chuntas de bueyes, 500 asnas, tenía criados, tenía fama, tenía respeto, era un hombre admirable. La Biblia dice que era el más rico de todos los orientales. Gloria al Señor. Lo que me llama la atención es que dice Dios que era recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Qué palabras tan gloriosas, hermanos. Qué evaluación más grande le dio Dios. Qué puntuación más intachable le dio el Señor. Recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad, porque nuestro Dios no puede mentir. Era un hombre recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Cuando la Biblia dice que era recto, hermanos, es que era un hombre que vivía en armonía con la voluntad de Dios. ¡Ay, qué bonito! Vivía en armonía con la voluntad de Dios. Era un hombre recto, gloria al Señor. Era un hombre que tenía paz en su interior. Gloria a nuestro Rey. Un hombre que era un hombre apartado del mal y un hombre temeroso. ¡Ay, qué bien, queridos hermanos! ¡Aleluya! La palabra temeroso, usted sabe que dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¡Ay, qué bonito! Es el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. ¿Pero qué es el temor a Jehová? Yo lo interpreto de esta manera. El temor a Jehová es amar lo que Dios ama y aborrecer. Y la palabra temor a Jehová es amar lo que Dios ama. Yo no puedo amar lo que Dios no ama. Y yo no puedo abrazar lo que Dios no abraza. Y yo no puedo avalar lo que Dios no avala. Por lo tanto, queridos hermanos, Job era un hombre recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Quiera Dios que Dios de mi vida, juntamente con la tuya, también Dios pueda decir de nosotros que la zona de Madrid es una zona recta, perfecta, temerosa y apartada del mal. Gloria a nuestro Dios. La Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Oh, gloria al Señor. Dice la Biblia, mas yo no me dejaré dominar, porque no hemos recibido un espíritu de cobardía,
sino un espíritu de valentía, un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Shibro Anaya, oh, gloria al Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando viene Satanás, porque de alguna forma el Señor había convocado una reunión angelical, y entre medio de esa reunión venía Satanás, que el Señor Dios le reprenda. Y Dios le dice a Satanás, le dice, ¿de dónde vienes? Y dice Satanás, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Oh, queridos hermanos, esto me ha llamado mucho la atención, porque escucha bien, es Dios quien presenta a Satanás. No es Satanás quien presenta a Dios a Job. Y Dios le pregunta a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Shiloh Ananda Bahaya. Mi Dios reprenda a Satanás en esta tarde. Hermanos, si lo quedamos ahí, no tiene sentido de que Dios le dijera a Satanás, ¿de dónde vienes? Parece ser que viene de darse un paseo. Pero ¿sabes algo, hermanos? Satanás le está diciendo al Señor, le está diciendo, vengo de andar por la tierra, vengo de rodear por ella, buscando, observando, espiando, averiguando, a ver si hay algo digno de ti en la tierra. Eso es lo que Satanás le estaba diciendo al Señor. Vengo de rodear la tierra, vengo de espiarla, vengo de inspeccionarla. Oh, a ver si hay algo digno tuyo en la tierra. De alguna forma le estaba diciendo, amados míos, le estaba diciendo, porque el hombre que tú levantaste, aleluya, del polvo de la tierra, en el huerto, de alguna forma yo lo había estropeado por mediación de la desobediencia, porque fui yo quien sedujo, aleluya, a Eva por medio del fruto prohibido. Y Adán comió de aquel fruto que se había desobedecido y lo tuviste que echar fuera del huerto. De alguna forma le estaba diciendo, cuando Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, fui yo que inculqué en el corazón de Caín la envidia maligna, aleluya, y satánica, para que éste se levantara y matara, aleluya, a Abel. De alguna forma le está diciendo al Señor, no hay nadie digno en la tierra tuyo. Pero ahora le dice el Señor, espera un momento, Satanás, que vas muy ligero, tranquilo. Y ahora Dios tiene que decirle, ¿no has considerado a mi siervo Job en la tierra? Gloria al Señor, que Él es perfecto. Arisharaya, que Él es perfecto, que Él es recto, que Él es temeroso y que es un hombre apartado del mal. Y le dice Satanás, ¿es que acaso te sirve de balde? Shibro Araya. Oh, queridos hermanos, mirad lo que le dice. ¿Es que acaso te sirve Job de balde? ¿Acaso no has bendecido el trabajo de su mano? ¿Acaso, aleluya, no has levantado un vallado alrededor de él? Déjame que le tiente, déjame que le quite sus bienes, déjame que le quite su ganado y verá cómo blasfeman tu nombre. Oh, queridos hermanos, Satanás creía que la espiritualidad de Job, que el amor que Job tenía hacia su Dios, que esa rectitud, que esa perfección, que ese temor reverente que Job tenía a Dios, Satanás creía que dependía de lo material. ¿Sabes por qué él creía eso? Porque él en el cielo, la Biblia dice que cuando Dios lo creó, su ropaje era de amatista, de piedras preciosas, de crisolio, de topacio, de jaspe. Oh, queridos hermanos, aleluya. Y él creía que quitándole lo que tenía, también Job iba a blasfemar el nombre del Señor. Porque quiero decirte algo.
Hay gente que dice que Dios probó a Job, no para demostrarle a Satanás nada. Pues yo en esta tarde te quiero decir que Dios probó a Job también con la intención de demostrarle a Satanás algo. Porque Dios quería hacerle entender a Satanás que él, siendo una vasija de oro en el cielo, con toda la gloria del Señor, no supo guardar su integridad y se rebeló contra Dios. Sí, queridos hermanos, porque Satanás, antes de hacerse Satanás, era un querubín, era un portador de luz bella, lucero de la mañana, Lucifer, y él era una vasija de oro. Pero dice la Biblia, hermanos míos, que se quiso igualar a él. Y siendo una vasija de oro, él se estropeó y no supo guardar su integridad. Y Dios quería dar a entender a Satanás que Job, siendo una vasija de barro, mi alma te alaba, Padre, siendo una vasija de barro, supo mantenerse íntegro, supo mantenerse fiel, y le quería dar a entender a Satanás que tú, siendo una vasija de oro, te estropeaste, pero siendo una vasija de barro, donde le has quitado los 3.000 camellos, las 500 juntas de bueyes, las 500 asnas. Oh, queridos hermanos, y ya no quiero meterme más en detalle, porque sería muy triste hablar de eso. Aleluya, pero nuevamente cuando viene, aleluya, le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque antes de esto, queridos hermanos, cuando le quitan los 3.000 camellos, las 500 juntas de bueyes, las 500 asnas, y cuando dice la Biblia, ya sabéis la historia, que le quitan los hijos. Oh, hermano, ahí no quiero entrar, ahí no quiero meterme, queridos hermanos, pero dice la Biblia que le vino una enfermedad, una sarna maligna. Aún viene la mujer, ya sabes la historia, y la mujer le dice, pero aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero mira las palabras de Job. Oh, queridos hermanos, ahí podemos ver la rectitud, la perfección, el temor de este hombre hacia Dios. Y le dice, mujer, estás hablando como una mujer que no tiene conocimiento, que vamos a recibir de Dios tan solamente el bien, y el mal no lo vamos a recibir. Jehová Dios, Jehová Tito, sea su nombre bendito. Oh, queridos hermanos, y cuando Satanás se vuelve a presentar delante de Dios, le vuelve a decir, ¿has considerado a mi siervo? Otra vez le dice, con qué gallardía, que es recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Porque escucha esto, porque Satanás creía que quitándole todo lo que tenía, Job se iba a rebelar, Job iba a blasfemar contra Dios. Oh, queridos hermanos, recíbeme esta palabra, es un mensaje devocional. Satanás creía, oh, gloria a Dios, que cerrándonos las iglesias, los locales, gloria al Señor, aleluya, que la zona de Madrid ya no se iba a mantener recta, ya no se iba a mantener perfecta, y ya no se iba a mantener apartada del mar. Pero Satanás se ha equivocado con nosotros. No sabe con quién se ha metido. Es verdad, queridos hermanos, que los locales han sido cerrados, pero han sido levantados altares. Es verdad que ya no hay diaconado, que no hay coro, que no estamos pastorando las iglesias como quisiéramos, que no nos estamos viendo, que no podemos darnos un abrazo. Pero, queridos hermanos, pero la zona de Madrid sigue siendo lo que es, recta, perfecta, temerosa y apartada del mal. Porque nosotros, nuestra fe, no la hemos basado en lo que tenemos. Nuestra fe no la hemos basado en nuestras experiencias. Nuestra fe la hemos basado en la palabra viva
y eficaz y más cortante que la espada que tiene dos filos. Y es por eso que nosotros podemos decir hoy, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Bendito sea su santo nombre. Por lo tanto, queridos hermanos, por lo tanto, Satanás creía que Job, su espiritualidad, su amor, su integridad, aleluya, dependía de lo que él tenía. Pero señores, Satanás se ha equivocado con nosotros. Él creía que cerrándonos las iglesias, él creía que por medio de lo que estamos viviendo, él creía que en medio de este confinamiento nos íbamos a rebelar contra Dios. Él creía que íbamos a abandonar. Pero Satanás, te has equivocado, porque la zona de Madrid sigue siendo recta, perfecta, temerosa y apartada del mar, porque nuestra fe no está basada en lo que vemos, nuestra fe está basada en lo que no vemos, nuestra fe está puesta en la palabra de nuestro Dios. Bendito sea su santo y hermoso nombre. Oh, Shelía, vaya, qué bueno, queridos hermanos. Nunca bases tu fe en tus experiencias, nunca bases tu fe en lo que ves. Basa tu fe siempre en la palabra. Y cuando tú basas tu fe en la palabra, es entonces que usted se remonta por encima de toda circunstancia. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, por lo tanto, hermanos míos, aleluya, de verdad que estoy sintiendo al Señor. Alishereya, de Mayas, escucha esto. Actualmente afrontamos un panorama para el cual muchos no estábamos preparados. Un panorama que ha dejado en algunos casos la evidencia y en otros la confirmación, la crisis social, económica, política, ambiental, cultural y espiritual en el mundo entero. El coronavirus como lo queramos llamar, o el COVID, la pandemia del coronavirus, se convierte en esa situación, escucha bien, en la cual el cristiano puede darse cuenta en quién estás confiando y a quién estás escuchando. Sí, hermanos míos, la pandemia del coronavirus, que el Señor Dios lo reprenda y que se lo lleve, aleluya, a lugares desiertos y secanos, donde no tenga reposo. Sí, hermanos míos, esta situación, aleluya, nos podemos dar cuenta a quién estamos escuchando o cómo son las consecuencias de quién estamos oyendo. La Biblia dice, hermanos míos, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír a Dios fortalece mi fe. Su palabra se vuelve para mí ese escudo de protección, de seguridad. Eso dice Efesios 6:16. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno. Libro de Deuteronomios, capítulo 28 dice, Dios en referencia a su palabra nos dice, tres cosas. Escucha bien estas tres cosas. Oír, guardar y poner por obra. Acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te ensalzará sobre las naciones. ¿Es necesario oír a Dios? Claro que sí, para no dejarnos controlar por el miedo que ocasiona por no ir a Dios, lo cual genera incertidumbre y falta de confianza. Es porque prestamos oído a veces a cosas angustiadas, caóticas, que infunden miedo. Hoy en estos tiempos tenemos que saber a quién prestamos nuestros oídos. Gloria a nuestro Dios. Hay que ser sabio
¿A quién le prestamos nuestros oídos? Nosotros no nos podemos dejar guiar por las noticias, por las malas noticias y por los noticieros. Nosotros tenemos que oír siempre la palabra de Dios. Aleluya. Y escuchar esto, hermanos míos. En el capítulo 2 del libro del Génesis, vemos que el hombre no expresa ningún miedo, ninguna sensación de miedo, ni al frente de los animales, ni frente a Dios. Es un ser sobrenatural, distinto. Gloria al Señor. No tiene miedo al futuro, ni al trabajo, ni a la falta de compañía. ¿Qué provocaba esta confianza? Que el hombre tenía comunicación con Dios. Y era Dios quien proveía al hombre toda esa confianza, porque el hombre tenía su directriz, su dirección puesta en Dios. Cuando nuestra vida está orientada por Dios, cuando mi vida está orientada en la palabra, cuando mi vida está basada en la palabra, queridos hermanos, yo no le doy lugar al miedo. Y tú dirás, Emiliano, estás hablando de ministerio. Sí, hermano, pero es que también los ministerios a veces le damos lugar al miedo. Y no es bueno darle lugar al miedo. Y escucha esto, pero en el Génesis capítulo 3 y verso 10, en el capítulo 2 hemos visto a Adán, que no tiene miedo ante los animales, no tiene miedo ante Dios, no tiene miedo al trabajo, no tiene miedo al futuro. Era todo porque su vida estaba orientada por la dirección de Dios. Pero en el capítulo 3 y verso 10, aleluya, dice la Biblia, cuando ya había desobedecido, dice, y respondió, oí tu voz en el huerto, escucha esto, y dice, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Te das cuenta? Aparece por primera vez en la historia del hombre la palabra miedo, provocada por la decisión de no seguir la dirección de Dios. Eso es lo que provoca el miedo, la falta de confianza, la inestabilidad. Cuando nuestra vida no está orientada por Dios, cuando nuestra vida, aleluya, no está basada en la palabra de Dios. Porque con cariño te lo digo, con la confianza que me une a tu persona, porque la palabra se puede predicar y no guardar. La palabra se puede recitar y no guardar. La palabra se puede memorizar y no guardar. ¿Dónde está el poder, la seguridad, la estabilidad, la certeza, la confianza? Cuando yo guardo la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Te das de cuenta? Como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Nota bien que cuando yo pongo mi fe en la palabra y baso mi vida en la palabra, y mi vida está orientada por la palabra, es entonces que mi confianza la deposito en la palabra, y Dios me ve como un monte. Mi casa la ve como un monte, viviendo en medio de una pandemia, viviendo en medio de un mundo depravado. Pero señores, permanecemos. ¿Por qué permanecemos? Porque Dios nos ve como monte, porque mi confianza ha sido basada en la palabra. ¡Oh, gloria! ¡Arisaraya! ¡Dañistato! De verdad que estoy sintiendo al Señor. Y escucha esto, hermanos míos. Por lo tanto, queridos hermanos, el miedo, Jehová Dios reprenda el miedo. Jehová Dios reprenda la incertidumbre. Jehová Dios reprenda las dudas. Jehová Dios reprenda todo aquello que a Dios no le dé gloria de cada uno de nosotros. No podemos darle lugar al miedo. El miedo es un peso que no podemos cargar. Nos ata y evita que continuemos nuestro caminar cristiano. Eso es lo que hace el miedo. Por esta razón, Dios nos invita a considerar su palabra,
que con toda seguridad te guiará a la liberación que hará en nosotros para que podamos hacer su obra perfecta, para darle a entender a Satanás que nosotros no dependemos de lo que tenemos, que no dependemos de lo que vemos, sino que dependemos exclusivamente de la mano poderosa de nuestro Dios. Y escucha esto, queridos hermanos, la voluntad de Dios es que vivamos vidas plenas y bendecidas. Pero ¿qué hacemos con los miedos más profundos que atacan todos por igual, cristianos y no cristianos? ¿Qué hacemos con el miedo de no tener que comer, por ejemplo? Tú sabes que ahora, hermano, hay un miedo, hay una psicosis que decimos la crisis mundial. Viene una crisis mundial, vamos a morir de hambre. ¡Ay, qué miedo! Los mercados, no podemos buscar la vida. Pero hermano, tenemos la promesa bíblica, tenemos la promesa de la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice: mira las aves del cielo, que ellas no siembran, ni hilan, ni trabajan. Mirad los lirios del campo, que ni aun Salomón se ha vestido como uno de ellos. Y Jehová Dios las alimenta. ¿No valéis más vosotros que cualquier pajarillo de este mundo? Dice la Biblia: buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, Shalaya, Aristatoa, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Te das cuenta, queridos hermanos? La Biblia dice que ningún hijo suyo mendigará pan. Tú no te tienes que preocupar por el mañana, porque el mañana a ti no te pertenece. El mañana es de Dios. Si nuestra vida está orientada por Dios, si nuestra vida está basada, fundamentada, arraigada en la palabra de Dios, no tenemos que preocuparnos del mañana. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor de nuestra vida. Hoy hay mucho miedo en las vidas. La voluntad de Dios es que vivamos vida plena, bendecida, pero ¿qué hacemos con los miedos más profundos que atacan todos por igual, cristianos y no cristianos? ¿Qué hacemos con el miedo de no tener que comer, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando llegamos a ser testimonio por causa del miedo? Por ejemplo, Proverbios 29 y verso 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será insertado. El temor pone lazo, encierra y asfixia a la gente. Este versículo nos muestra hacia dónde va una persona que tiene miedo. ¿Te das cuenta? Va a estar atada, va a ser una persona insegura, va a ser una persona con miedo. Se le va a crear una psicosis, hermanos, en el corazón. Pero Dios dice: hoy vamos a buscar en las Escrituras, siempre en las Escrituras, siempre en la palabra. Hoy vamos a buscar en las Escrituras cómo lograr una completa liberación de todos esos miedos. Aleluya. Hoy veremos de qué manera Dios nos muestra en su palabra para vivir libres de temores, para vivir libres de miedo. El miedo te intimida, te esclaviza. Tal vez estamos intimidados, aleluya, con el tema del coronavirus, con el tema de lo que estamos viviendo, con el tema de la crisis. ¿Qué pasará en el mañana? Posiblemente, hermanos míos, algunos tengamos miedos a ciertas enfermedades. Posiblemente tengamos miedo al futuro. Hay una lista intensa de miedo con el que la gente se afrenta. Miedos a fracasar, miedos a tener éxito. Oh, hermano, miedo a que salgan las cosas bien, miedo a que salgan las cosas mal. Situaciones de miedo del rechazo, miedo, aleluya, a que una persona se vuelva invulnerable para los demás. Muchas veces miedo al propio miedo. Pero vamos a ver, hermanos, yo quisiera, aleluya, que me aguantarais unos minutos más. Vamos a ver un gran ejemplo con una persona llamada Pedro. Pedro, este hombre introvertido, escucha esto.
Vamos a ver un gran ejemplo con Pedro, uno de los momentos más importantes de su vida. En apariencia, Pedro era una persona valiente, introvertida, que no tenía miedo, pero hubo una cosa, el miedo al morir, que lo intimidó y lo esclavizó, queridos hermanos. Estos pasajes nos pueden ayudar mucho a vivir una vida sin miedo. Mateo 26, aleluya, al 69 y 70, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Esta situación no es algo que pasó de sorpresa, sino que Jesús lo había anunciado anteriormente. Veamos esto en Mateo 26 y verso 31, hermanos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os vais a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que hayan resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¡Oh, qué hermosa es la palabra! Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos estos, ¡oh, qué espiritualidad de Pedro! ¡Qué valiente era! ¡Aleluya! Aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca, maestro. Ahí estaba el súper espiritual, el que nunca parece ser que tenía miedo. Pero Pedro decía esto, hermanos míos: aparente decisión, yo no te dejaré jamás. Jesús le respondió lo siguiente, Mateo 26 al 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Luego todos le dijeron, hermanos míos, prácticamente lo mismo. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. Qué valientes, qué espirituales eran. Pero escucha esto: Pedro lo estaba incitando, lo habían, aleluya, de alguna forma envuelto a declarar que ellos iban a dar su vida por él si fuera necesario. Pero veamos qué pasaba antes de esto. Pero ve realmente que lo que había en los corazones de los discípulos. Dice Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: estas cosas, el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y aquí la mano de aquel me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Ellos estaban incrédulos y confusos de quién lo había de entregar y se pusieron a discutir muy confundidos, pero las conversaciones de los discípulos mostraban dónde estaban sus corazones. Escucha esto, hermano, ¿dónde te quiero llevar? Lucas 22:24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¡Qué bonito! Eso era la disputa que tenían los discípulos. ¿Quién sería el mayor? ¡Aleluya! Hablaban de ser grandes entre ellos, de lugares preeminentes. Pero ellos se habían puesto a hablar, a disputar sobre quién sería el mayor. ¿Cuál era la razón para que los discípulos hagan esto? Porque ellos, en vez de aprovechar la última cena con Jesús, se pusieron a disputar por quién sería el mayor una vez que Cristo no esté. La razón de ellos para hacer esto, perdonadme, hermano, el egoísmo. Veamos cómo sigue esta historia en esta tarde tan especial. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí oro. El lugar donde iban a orar se llamaba Getsemaní. Getsemaní significa, hermano, prensa de aceite. La prensa extrae el aceite de la aceituna. Solo con gran presión, el gran aceite sale, hermanos, qué ejemplo tan glorioso. Cuando estamos en presión intensa, sale el jugo de lo que está en nuestros corazones. Allí sale lo que realmente somos. ¿Te das cuenta, hermanos míos, que en medio de un confinamiento
en medio de una pandemia, en medio de un virus, hermano, gente con luto, gente que han tenido ausencia de sus seres queridos. Oh, queridos hermanos, gente hospitalizada, gente que la han pasado mal, te das de cuenta, amados míos, pero aquí estamos, levantando nuestras manos, dándole gloria al Señor. Hoy más que nunca se está predicando, más que nunca, hermanos míos, lo que no hemos conseguido en muchos años, lo estamos consiguiendo en estos tiempos. Nunca he visto tantas personas que se han reconciliado, que se han convertido. Nunca he visto tantos mensajes, tantos salmistas, tantos cultos, tanta pasión, tanta carga como Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Sabes, hermanos míos, que antes de pasar todo esto, el que más, el que menos, hemos vivido un poco como Marta? Sí, hermano, un poco como Marta. Marta, Marta, te he visto afanada y turbada con los quehaceres de la casa. ¿Te das cuenta? Era malo lo que estaba haciendo Marta. No, pero hermano, tenía mucho afán. Todos hemos estado afanados con nuestros mercados, con nuestras ventas, con nuestros sardos, con nuestros trabajos. Pero, ¡oh, viva Dios! Que no hay quien le aguante. Que por medio de este confinamiento, porque el único que sabe sacar bueno de lo malo es Dios. Y ahora estamos viviendo como María. Todos estamos a los pies del Maestro. Todos estamos cogiendo nuestra buena parte. Su nombre sea bendecido. ¿Saben lo que yo le pido a Dios? Que cuando pase todo esto, que sigamos con la misma pasión, con la misma carga, con el mismo anhelo, con el mismo deseo que hoy tenemos de predicar por los sellos, que también esa pasión la tengamos cuando salgamos a la calle. Su nombre sea bendecido para siempre. Y ya quisiera finalizar con estas palabras. Mateo 26:37, para finalizar lo que pasó con Pedro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, Padre. ¡Oh! Mirad qué tremenda oración de Jesús. La declaración del Señor demuestra lo que está en su corazón. El amor por su Padre, por hacer su voluntad, era más que el amor por sí mismo. Oh, esto también lo podemos ver en Juan capítulo 14, verso 31, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos. Le dice a sus discípulos, Jesús le dijo: aleluya, amo al Padre. Entonces Jesús dijo: oh, hermano, qué tremenda declaración. Aquí vemos que su corazón estaba más centrado en hacer la voluntad de Dios y no hacer la suya. Jesús no había ni un gramo de egoísmo. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Vuelve y los halla durmiendo, y ellos estaban más volcados a sus voluntades que a la voluntad del Padre. Los discípulos durmieron porque estaban más comprometidos a ellos, a sí mismos. Sin embargo, Jesús, por amor, hizo la voluntad del Padre. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo Pedro que no habían podido velar conmigo una hora. Jesús le dijo a Pedro: cuando están todos esplendidos y favorables, puedes decir: doy mi vida por ti. Y ahora que estamos en presión, no puedes ni siquiera velar una hora conmigo. Pedro, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu valentía? ¿Dónde está tu espiritualidad? Cuando estás bien, das tu vida por mí. Y ahora que estamos en prisión, que el corazón me se está entristeciendo, que tengo el alma rota, ahora no puedes velar conmigo una hora. Primero antes dabas la vida y ahora no puedes velar una hora conmigo.
Mira lo que le dice el Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro quería ser fiel, pero su carne lo dominaba. Aleluya, el amor por él mismo era más grande que el amor que guardaba por la palabra en hacer la voluntad de Dios. Hermanos, voy muy deprisa, escucha esto. Un hombre que había sido muy valiente, había sido intimidado por una simple criada. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. ¿Dónde está Pedro que dijo: si me es necesario muero por el Señor? ¿Cuál fue el motivo, su motivación? Él amaba más su propia vida. Era la raíz de la intimidación, el miedo, donde el adversario puede retener a este hombre que estaba pronto, pero las acciones hablaban más fuerte. Hermano, el amor al yo es la base del miedo. El egoísmo es la raíz del miedo en la vida de las personas. Pero escucha esto se ha perfeccionado en amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como está escrito, el verdadero amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Shiboro Anaya, la raíz del miedo es el amor al yo, o sea, el egoísmo. La Biblia dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Perdóname esta palabra, hermano. El egoísmo abre las puertas al miedo. Cuando tengamos pensamientos centrados en nosotros mismos, abriremos la puerta al temor. Por ejemplo, cuando viene un problema, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué sucederá con mi familia? ¿Qué pasará con mi ministerio? ¿Qué dice la palabra al respecto? La palabra dice que nuestra verdadera vida está escondida en Cristo, que solo nos tenemos que guardar en Cristo Jesús. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no es de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios. Salmo 46 dice: Jehová es nuestro amparo, Jehová es nuestra fortaleza, Jehová es nuestro escudo, Jehová es el que me ayuda en las tribulaciones, por lo tanto no temeremos. Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron los malignos para comer mi carne, ellos cayeron y trompezaron. Aunque un ejército acampa alrededor de mí, yo no temeré, porque mi vida está basada en la palabra de Dios. Y dice David, hermano, para finalizar esta palabra: busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. Por lo tanto, amados míos, esta es la palabra que yo tenía para ti. No podemos darle lugar al miedo. No podemos simplemente centrarnos en mi vida y en mi vida, en mi yo y en mi yo. Que desaparezca, aleluya, el miedo de nosotros y que aparezca el Señor en nosotros. Bendigo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes, hermanos míos? El Señor dice en Isaías 41 y verso 10, te dice el Señor: no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, porque yo te ayudo. Cuando Pedro había negado y cuando el Señor lo había mirado, en aquella mirada, hermanos, que le había mirado, de alguna
forma Pedro, echó fuera el temor. Y vosotros sabéis la historia. Este Pedro que se escondía, ahora es Pedro que aparece en escena, delante de todos los hombres, profesando y diciendo: vosotros habéis crucificado a mi Cristo. Este Pedro que se escondía es el Pedro que aparece en la palestra sin miedo ninguno, porque había sacado el miedo de su vida. Por lo tanto, hoy te dice el Señor: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y sabes, hermano, imagínate este ejemplo que te pongo y te dejo con esta palabra. Imagínate si viniera una riaz muy grande. Sí, hermano, que viniera una riaz muy grande, que arrastrara los árboles, que arrastrara los coches, que arrastrara las casas, que arrastrara los edificios. Y que ahora viniera una persona y te dijera, una persona que pesa 30 kilos, y que te dijera: no temas, no tengas miedo, que yo estoy contigo, que yo te ayudo. Hermano, si estás viendo que la riada se lleva los coches, se lleva los árboles, se lleva las casas, se llevan los edificios, y que ahora venga una persona que pesa 20 kilos a decirte: no temas. Oh, hermano, te echarías a reír, o dirías: hermano, no es tiempo de risa. Pero ¿sabes? El que te dice no temas, ¿sabes? Es el Teo, el sublime, el poderoso, el que dice la Biblia que el cielo es su trono, que la tierra es el estrado de sus pies, que toma las nubes como carroza, a los vientos como mensajero, que encierra los vientos en el puño de su mano, y cuando quiere los suelta y los vientos comienzan a azotar el mundo entero. Que las nubes son el polvo que levanta la planta de sus pies, que cuenta las estrellas y no se equivoca, que cuenta la arena del mar, queridos hermanos, y no se equivoca, que las naciones le son como la gota que cae del cubo, que los hombres delante de él son como langosta. ¡Oh! Él es el Dios que ha creado los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las Pléyades. Él es dueño de la vida, Él es el dueño de la muerte. Es aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Señores, el que te dice no temas, es el Dios que te ha creado, es el Dios que te dice: no temas, yo te ayudo, yo te llamé de los confines de la tierra y te he dicho: mío eres tú. Por lo tanto, amados míos, no tengas miedo, porque tu vida no depende de este virus, tu vida no depende del gobierno, tu vida no depende de las noticias, nuestra vida depende de nuestro Dios. Shiboro Araya, Giboro Ananda, Shibayas. Oh, queridos hermanos, no tengo que darle lugar al miedo, porque el miedo me ata, el miedo me asfixia, el miedo me paraliza, el miedo me impide desempeñar la función que Dios quiere para mi vida. Dale lugar a Dios en todo. Dile a tu compañera y a tus hijos: Dios está con nosotros, Dios es el que nos guarda. No demos lugar al miedo. Yo no te estoy diciendo, hermanos míos, que hay que salir a la calle de cualquier manera. No, hermano, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo de quitar los miedos que se acumulan en el corazón. El miedo al mañana, el miedo a la crisis, el miedo en qué dirá, el miedo a qué pasará. Oh, hermano, nuestra vida no depende de lo que tenemos. Aleluya. Y cuando a Job le fue quitado todo lo que tenía, Job seguía diciendo: aunque él me matare, en él esperaré. Eso fue lo que Dios quería demostrarle a Satanás, que tú eres una vasija de oro y esto, siendo una vasija de barro, se mantiene íntegro. Y para demostrarle también a Job que no era el único santo, que el único santo y verdadero es nuestro Dios. Oh, queridos hermanos, esta es la palabrita sencilla, humilde, que tenía para vosotros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Shibrodaraya, Talís, Tatao, Sharaya, te amo, papá, te amo, rey. Oh, queridos hermanos,
Dios está con nosotros. Adelante, zona de Madrid. Que Dios os bendiga. Que Dios bendiga vuestros hogares. Que Dios bendiga vuestras casas. Que Dios bendiga todo lo que hagáis. Todo lo que emprendáis. Sea bendecido por el Señor. ¡Ánimo! Que Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga, Ramón. Adelante, hermano. Bendiciones para todos.